Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos iniciando un nuevo mes, el mes de mayo, un mes de muchas celebraciones para la vida de la iglesia, para celebraciones familiares como es el Día de la Madre. Y quiero compartir con ustedes la palabra que el Señor nos tiene preparado para esta mañana. Esta palabra la tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, del 1 al 10. Juan 10, del 1 al 10. Voy a proceder a leerla. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conoce su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De estos pasajes, yo quisiera quedarme con dos versículos de esta primera lectura, donde el Señor nos dice que las ovejas oyen su voz, Él las llama y las saca por su nombre, y cuando las ha sacado, Él va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y a este pasaje quisiera agregarle lo que dice en el mismo Juan 10:27, donde dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y cuando hablamos de seguir, es porque yo me identifico con aquel que me está llamando, reconozco su voz, y esta es una muestra de obediencia. Si nosotros queremos oír la voz de Dios está relacionada con la obediencia que nosotros debemos de tener. Esta es una alegoría, esta es una parábola que nos muestra la actitud del Señor Jesucristo para con nosotros, y evidentemente las ovejas somos nosotros. Para que esas ovejas identifiquen a su pastor es porque reconocen la voz del pastor y porque se identifican que esa voz no es de un desconocido, no es de un extraño. Y es bueno entender en todo esto que para poder oír la voz de Dios, que es lo que es el punto en el cual yo quisiera tratar con ustedes en esta mañana, no debemos de endurecer nuestro corazón. Y lo dice Hebreos 4:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es la importancia de oír la voz de Dios? ¿Por qué aún en estos tiempos nosotros tenemos que estar atentos a escuchar su voz? Las Escrituras nos hablaban que Dios antes hablaba a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de la palabra. Yo quiero traer en este momento el recuerdo del llamado de Moisés. Si nosotros recordamos lo que ocurrió en Éxodo 3, nos habla de ese encuentro que tuvo Dios con Moisés en el desierto. Y el Señor en Éxodo 3, cuando llama a Moisés, Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, porque él era pastor de ovejas. Cuando él huye de Egipto, él conoce a su esposa, se casa y él se convierte en pastor. Algo que también hay que recordar en este llamado es que el Señor lo llama por su nombre, tan igual como nos llama a ti y a mí. El Señor siempre nos ha llamado por su nombre, y también nos recuerda en este pasaje que Dios es un Dios que escucha, porque cuando Él lo llama le dice: yo he escuchado la voz de mi pueblo, la súplica de mi pueblo y la aflicción de mi pueblo, ¿no? Y tenemos que entender que en el llamado que Dios le hace a Moisés y en el llamado que Dios nos hace hoy en día a nosotros, es porque ese llamado encierra un propósito. ¿Cuál era el propósito del llamado de Moisés?
El propósito de su llamado era liberar a su pueblo, ser usado para liberar a su pueblo, y con la ayuda de quién lo iba a hacer, con la ayuda del Yo Soy. El Señor se presenta a Moisés como el Yo Soy, y es uno de los nombres en los cuales nosotros identificamos a Dios. Y lo hermoso de esto es que el Yo Soy está en tiempo presente, y el Yo Soy nos dice: yo soy todo lo que tú quieres que sea hoy en tu vida. Si tú necesitas un sanador, yo soy un sanador. Si tú necesitas que sea restaurador de tu casa, yo seré restaurador de tu casa. Si tú necesitas que yo sea el que te dé fuerza, yo soy el que te da fuerzas el día de hoy. Si tú necesitas un salvador, yo soy tu salvador hoy. Y tanto en el llamado, la palabra llamar que encontramos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tiene la misma connotación. Nos invita, nos llama, nos convoca, nos participa, nos anuncia, nos profetiza, y eso es lo que hace el Señor cada vez que nos llama. Nos llama por nuestro nombre, pero nos invita a participar del proyecto de vida que Él tiene para nosotros. Y en Éxodo 4, para hacerlo corto, y durante este llamado, hay algo que el pasaje nos muestra, y era que Moisés tenía una vara en su mano, ya que él era pastor de ovejas. Y la vara lo simboliza a él como pastor. Y vemos que cuando el Señor le da una instrucción a Moisés y le dice: tira la vara al piso, esta vara deja de ser vara y se convierte en un ser animado, un ser vivo, como era una serpiente. Y cuando Moisés vuelve a tocar la vara, la serpiente de la cola, por instrucción de Dios, la serpiente vuelve a convertirse en un ser inanimado, sin vida, como era la vara. Y es interesante saber que cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor disfruta muchas veces usando nuestras cosas ordinarias para convertirlas en cosas extraordinarias. Y yo me pregunto en este día, ¿cuáles son las cosas ordinarias que tú tienes hoy en tu vida y que el Señor te las está pidiendo para poder hacer algo extraordinario con ello? La vara de Moisés tiene tres connotaciones que son muy importantes considerarlas en este día. La vara de Moisés representa lo que él era, representa su identidad. Moisés era pastor y por lo tanto él portaba una vara. La vara representaba ante los demás que él era pastor de ovejas. También la vara representaba sus activos. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, en la antigüedad, los activos, las riquezas del ser humano, no se medían por los dólares que uno puede tener en el banco, por los tesoros preciados, sino se medían por la cantidad de animales que uno podía tener. Entonces, la vara representaba que él era pastor de ovejas, y la vara también representaba que él tenía activos en las ovejas. Y también la vara representaba la influencia que él tenía sobre las ovejas para conducirlas, para guiarlas por medio de ella. Y en función de estos tres puntos que acabamos de ver, surgen estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que tú eres hoy en tu vida? ¿Qué es lo que tiene que ver contigo hoy en tu vida? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te identifica hoy en día a ti? ¿Cuáles son los activos hoy que tú tienes? Y no me estoy refiriendo necesariamente a las propiedades, sino me estoy refiriendo a los activos que tienes tú como persona. ¿Cuáles son las cosas ordinarias que hay en tu vida y que te muestran a ti tal cual tú eres hoy? Y la tercera pregunta podría ser: ¿qué es lo que tú estás haciendo
con lo que Dios te ha dado? ¿Cuál es la influencia que hoy en día tú estás ejerciendo con lo que Dios te ha dado? Ahora, si nosotros no somos capaces de entregar lo que tenemos en nuestra mano, es imposible que Dios le pueda dar vida a aquello que es ordinario, aquello que está muerto, aquello que de repente no tiene ningún valor para los demás. La vara era un simple palo. La vara era un simple objeto inanimado que era característico de esa época, pero ese objeto simple, ordinario, cuando Moisés lo puso en las manos de Dios, se convirtió en algo extraordinario. Muchas veces nosotros venimos con cosas simples. Somos personas simples. De repente tenemos habilidades muy simples. Pero eso tan simple que hay en nuestra vida, puesto en las manos de nuestro Señor, se convierte en algo extraordinario. ¿Y por qué lo digo eso? Porque si nosotros vamos a Éxodo 4:20, cuando Moisés parte para ir en búsqueda de su pueblo, ese encuentro con su pueblo, y liberar y ser un instrumento de la mano de Dios, en Éxodo 4:20 la palabra nos dice, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ya no era una simple vara el objeto que tenía. Ese objeto ordinario no era una simple vara, sino la palabra dice que esa vara era la vara de Dios. Y hoy día estamos hablando de la importancia de oír a Dios. Y la conclusión que podemos ir sacando hasta este momento es que la obediencia que uno tiene con el Señor nos lleva a escuchar su voz. La obediencia nos lleva a escuchar la voz de Dios. Marcos 8:35 nos dice en sus primeras líneas que si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Muchas veces nuestra actitud como seres humanos es de aferrarnos a lo que tenemos. Pero Dios, con el ejemplo de Moisés, nos dice lo contrario. Nos dice que soltemos todo aquello que tenemos y lo pongamos en sus manos, para que aquello que no tiene vida vuelva a tener vida cuando Dios lo toque. Si nosotros morimos a lo que tenemos, Dios nos lo devolverá con creces. Y tenemos que entender de que nuestro Dios, sobre todo en este tiempo, es un Dios que está interesado en todas aquellas cosas que forman parte de nuestra vida, de las pequeñas cosas. Mateo 6:32 lo dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y esta es una palabra que a mí en lo personal me da mucha tranquilidad, mucha paz, mucho alivio, porque Dios no solamente me está diciendo a mí, sino te está diciendo a ti que Él conoce nuestras necesidades. Y estate tranquilo porque Él sabe todo lo que tú necesitas hoy. Por eso el Dios que se presenta a tu vida en este tiempo es el gran yo soy. Yo soy tu proveedor de todo lo que tú necesitas hoy. Yo soy todo lo que tú necesites que yo sea. Y es interesante también poder entender lo que nos dice Santiago 1:5, donde nos dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una vez más, el Señor nos muestra que el entendimiento es indispensable para poder comprender los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Hay una Biblia que se llama The Living Bible, que es una Biblia que parafrasea los versículos
Nos dice lo mismo de Santiago 1:5, pero en otras palabras nos dice, si realmente quieres saber lo que Dios quiere de ti, pregúntale, y Él con mucho gusto te responderá. ¿A qué nos está invitando esta palabra? Esta palabra nos está invitando a un diálogo, nos está invitando a un encuentro en el cual nosotros podemos escuchar la voz de Dios, un encuentro en el cual nosotros podemos tener ese nexo, esa comunicación con ese Dios vivo, con ese Dios eterno, con ese Dios poderoso. Ahora, ¿por qué es todo esto importante? En los versículos que hemos leído anteriormente, el versículo Juan 10:5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando tú conoces a Dios, tú eres capaz de identificar su voz. Porque hoy en día nosotros tenemos a nuestro alrededor muchas voces extrañas, muchas voces que nos hablan, desde el televisor, desde las noticias, comentarios, de todo tipo de personas, y nos hablan, y nos hablan, y nos hablan, pero Dios también nos habla, y Dios quiere que podamos tener la sensibilidad de escuchar su voz. ¿Cómo yo puedo reconocer la voz? Esto me recuerda algo de mi vida personal. Yo trabajé en el banco durante 24 años aproximadamente. Yo entré a los 20 años a trabajar al banco y en ese tiempo toda persona que entraba a trabajar al banco era capacitada aprendiendo a contar dinero. Sí, yo inicié siendo cajero, recibidor pagador. Pero antes de estar en una ventanilla de atención al público, en ese tiempo nos bajaron a lo que nosotros llamábamos la bóveda en el banco. Y la bóveda en el banco, ustedes no se pueden imaginar toda la cantidad de dinero que yo he visto en mi vida. Vi cientos de millones de soles, pasaron por mis manos y me sacaban a mí los ladrillos, como lo llamamos nosotros, al paquete de 10 fajos de billete, de 10 lomos de billetes, y teníamos que contarlo. Y nos enseñaban, me acuerdo en ese tiempo, nos mostraban, mira, este es un billete falso. Y yo cómo podía reconocer un billete falso cuando aprendí a ver lo que era verdadero. Yo paraba contando billetes y prácticamente cuando detectaba un billete falso, mis manos se paraban automáticamente. Yo era una persona que contaba el dinero bastante rápido y durante esa experiencia que tuve en el banco cuando recién ingresé, pude aprender a detectar tanto los billetes falsos de soles como los billetes falsos de dólares. Es una habilidad que fue siendo formada durante la práctica, durante la rutina diaria de identificar lo que era bueno, lo que era verdadero. Hoy día tenemos muchas voces, nos hablan a nuestros oídos, pero cuando tú identificas porque vives en lo verdadero día a día, lo falso salta a la vista como un billete que no es válido. Y eso fue lo que Dios me estuvo mostrando. A través de mi experiencia de vida, habló y me dijo a mi corazón de que el cristiano tiene que aprender a identificar lo falso, lo que no es de Dios. Por eso el pasaje en Juan, en lo que acabo de leer, nos dice, al extraño mis ovejas no van a seguir, sino huirán de él porque no conocen
la voz de los extraños. Cuando tú vives en una completa relación con el Señor, tú identificas su voz, identificas todo aquello que viene de Dios, porque es con lo que tú convives diariamente. Si tu relación es continua, tú vas a identificar claramente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo falso, lo ajeno, lo extraño, lo que no provenga de Dios, va a ser detectado automáticamente por medio del conocimiento de lo que es verdadero. Y cuando estamos hablando de lo interesante, lo importante de oír la voz, esto también nos lleva a tener actitudes que nos permitan tanto a ti y a mí poder identificar y oír con claridad la voz de Dios. Y quisiera mostrarles 3 puntos solamente, que creo que nos pueden ayudar a poder identificar y oír con claridad la voz de Dios. Y el primer punto es separarnos o aislarnos. En Habacuc 2:1 dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Retirarnos de todo significa estar a solas, sin ningún tipo de distracción, sin ningún tipo de ruido que nos permita desviar nuestra atención. En Marcos 1:35 el Señor nos enseña, dice: Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Si queremos escuchar la voz de Dios, Dios nos dice: apártate de todo aquello que pueda desviar tu atención de lo que yo tengo que decirte. Tenemos que separarnos, tenemos que aprender a aislarnos de todo aquello que puede desviar nuestra atención de poder oír a Dios. El segundo punto es esperar. Y en el mismo capítulo 2 de Habacuc, versículo 1, dice: allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Y creo que esperar no es algo propio del ser humano, sobre todo en estos tiempos. Nosotros siempre queremos las cosas no para hoy, sino para ayer. Por naturaleza somos impacientes y creo que también forma parte de nuestra identidad. Como peruanos somos impacientes, no nos gusta esperar, queremos las cosas ya, y la espera creo que es una cualidad propia del ser humano, especialmente de nosotros. Y algo que mata la oración, ese contacto con el Señor, y que nos permite poder oír su voz, es el afán. Y la palabra hoy nos está mostrando de que Dios habla a quien sabe esperar. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Dios habla a todo aquel que sabe esperar. En el Salmo 46:10, David, un hombre que pasó muchas cosas en su vida, pasó persecución, pasó temor, angustia, dice en el Salmo: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Y quedarse quietos significa esperar hasta que algo suceda. Esperar hasta que algo suceda. En el Salmo 41 nos dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. En todo caso, esperar significa calmar nuestros pensamientos, sanar nuestras heridas emocionales, esas heridas que todos tenemos cuando venimos a los pies del Señor, esas heridas que tratamos de ocultar, esas heridas que no nos impiden perdonar, porque el secreto para poder sanar
es también saber perdonar. La amargura que puede haber en nuestro corazón puede generar un bloqueo de la gracia de nuestro Señor hacia con nosotros. Tenemos que aprender a esperar, porque en la espera Dios responde. Dios solamente responde a quien sabe esperar. El tercer punto, y como lo mencionamos en las prédicas anteriores, es leer la palabra. La importancia de conocer y de leer la palabra nos permite a nosotros recordar lo que se dijo el domingo pasado, es que nuestros ojos puedan ser abiertos. Sin el conocimiento, sin la lectura de la palabra, es imposible que nuestros ojos sean abiertos. Habacuc 2:1 dice: allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Tengo que esperar para saber qué dice el Señor. Y nosotros tenemos que comprender y entender que tenemos la bendición de tener la palabra escrita del Señor en nuestras manos. Si nosotros queremos saber qué dice el Señor, abramos nuestras Biblias. Dios nos está hablando a través de la palabra escrita. Dios nos está mostrando su voluntad a través de la palabra escrita. Dios nos está mostrando el propósito que tiene para ti y para mí por medio de la palabra escrita. Dios nos está mostrando la libertad que nosotros necesitamos tener por medio de la palabra escrita. Empecemos leyendo lo que Él ya dijo, lo que Él ya habló. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. Él nunca se va a contradecir con lo que Él ya dijo anteriormente. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Abramos su palabra, compenetrémonos con ella, pidámosle a Dios con humildad y entendimiento para comprender qué es lo que Dios nos quiere decir. Qué interesante es que en todo este propósito que Dios nos muestra para oír su voz, está relacionado muchas veces con la obediencia. Las ovejas escuchaban al pastor, lo identificaban su voz, y ellas se dejaban dirigir por ese pastor. La palabra nos está hablando hoy a nosotros. Estamos teniendo la capacidad de identificar lo que Dios nos está diciendo hoy en día. Estamos reconociendo su voz a través de su palabra. Estamos comprendiendo que eso viene de Dios, que los consejos que la palabra nos da proviene de Dios. Estamos diferenciando lo que estamos leyendo a través de su palabra y lo que leemos en las noticias o lo que leemos en comentarios que otras personas pueden decir o lo que escuchamos. Estamos diferenciando lo de Dios con lo humano. ¿Estamos teniendo en consideración el consejo de Dios o estamos más preocupados por lo que el hombre nos tenga que decir hoy en día, sobre todo en estos tiempos? Porque cuando yo quiero oír la voz de Dios, yo me aparto. No hay nada que distraiga lo que Dios tenga que decirme. Y tengo que comprender que en ese aislamiento voluntario que yo hago, hay un tiempo de espera. Hay un tiempo en el cual mis ímpetus tienen que ser dejados de lado. Mis emociones, mi ansiedad tiene que ser dejada de lado, porque la palabra me dice que Dios habla y responde a quien sabe esperar. Y si yo quiero oír la voz de Dios, la palabra nos está haciendo recordar que Él ya habló, y lo que Él ya habló está escrito en la Biblia. Que lo que Él que habló ya de hace tiempo atrás, tú y yo lo podemos escuchar a través de la lectura de su palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra, definitivamente el gozo
de aquellos que saben esperar va a venir a nuestros labios. Habacuc lo dijo: Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Porque cuando sabemos esperar la voluntad de Dios y Dios responda, nuestros labios van a decir: Señor, estoy maravillado por todos los hechos asombrosos que tú traes para mi vida. Ahora entiendo que el tiempo de espera valió la pena, porque en la espera la paciencia comenzó a cobrar parte de mi vida, porque la paciencia me hizo entender lo que tu palabra me dice, que es necesario nacer de nuevo, que es necesario confiar en Dios, porque Dios ya sabe todo lo que tú necesitas hoy, todo lo que tú vas a necesitar mañana. Él ya lo sabe. Y la palabra de Dios trae paz a mi vida. Quita toda ansiedad. Quita todo desvelo. Quita todo aquello que me abruma. Quita todo peso que el mundo y las circunstancias que me rodean pueden ponerle ese peso a mi espalda. Y ya no me voy a ajibar. Voy a estar enderezado. Porque cuando yo estoy enderezado y no estoy encorvado, yo puedo ver lo que está frente a mí. Cuando tú puedas abrir mis ojos espirituales, Señor, por medio de tu palabra. Y entonces, el cuarto punto es que nosotros podemos alabar a Dios. Y es imposible, hermanos, es imposible que yo pueda tener una relación con alguien sin antes haber tenido una conversación. Yo no puedo tener una relación con Dios si primero no he conversado con Él. Y he aprendido a escuchar lo que Él tiene que decirme. He aprendido a entender lo que antes no podía entender. Porque antes mi ansiedad me distraía y no podía oír su voz. No podía escuchar lo que Él tenía que decirme. Pero cuando pude comprender que en la espera hay bendición, que en la espera hay respuesta de Dios, yo voy a saber que en esa respuesta mis ojos quedarán asombrados y maravillados por las obras que Dios tiene preparadas para mi vida y para la tuya. En ese diálogo que Moisés tuvo en su diario caminar con el Señor, la palabra dice que Moisés fue conocido como su amigo. Éxodo 33:11 nos dice: el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Con ese Dios, con el gran yo soy, esa relación de amistad que Moisés tuvo con Él. Y una relación de amistad no se forja en el mutismo. Una relación de amistad se forja en el diálogo continuo, en ese conocimiento que uno tiene de la otra persona, en lo que tú sabes que puedes esperar en esa persona que habla contigo. Y oír la voz de Dios me permite tener ese diálogo con el Señor y poder entablar una amistad que Él quiere tener contigo y conmigo. Él quiere, como dice la palabra, hablar contigo y conmigo cara a cara. Yo te invito, hermano, a que puedas tener ese tipo de relación con Dios, a que puedas aislarte, a que puedas esperar, a que puedas leer su palabra y a que puedas ser agradecido al expresar con palabras de júbilo y de gozo cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Y eso solamente puede ocurrir cuando tú y yo tenemos la capacidad de oír su voz en el camino, en el desierto, en el medio de este mundo que tanta bulla genera y que quiere tapar nuestros oídos. Pero cuando Dios se relaciona contigo, aún así en medio de esa bulla, tú vas a poder escuchar su voz y tú vas a poder discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Hermano, en esta mañana yo te invito a buscar
ese diálogo con Dios, a pedirle a Dios: Señor, yo necesito oír tu voz en este tiempo. Ahora más que nunca, yo te invito a que te acerques a tu Señor y que pidas que Él te hable. Y eso significará que tomaste la decisión de obedecerlo. Dios te bendiga en este día, querido hermano y hermana, amigo y amiga. Y te invito a que te acerques a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que es inmutable, al mismo Dios que se le apareció a Moisés. Es el mismo Dios que quiere tener esa amistad contigo. Es el mismo Dios que quiere tener ese diálogo contigo. Es el Dios que quiere que le entregues tus cosas ordinarias, aquello que te identifica hoy en día, y que lo pongas en la mano de Él. Aquello que de repente en tu vida está muerto, para que puedas ver que Él puede hacer cosas grandes con lo poco que tú le puedes dar. Te invito a que tú tengas ese tipo de acercamiento con Dios, y bendiciones en este día. Dios siga bendiciéndolos y siga poniendo paz en vuestros corazones.